Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Esta noche nos sentimos de lujo con el invitado que nos acompaña. Primero, porque es un gran honor contar con un compañero de Babeque. Roque es actualmente docente en la secundaria Babeque, pero es también docente en la UAS. Nos honra muchísimo la calidad de profesores con los que contamos en nuestra institución. Y en esta ocasión, Roque pues nos confirma su calidad porque ha sido honrado con el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ensayo. Es el Premio Anual de Ensayo Pedro Enríquez Ureña. Y estamos hablando de Roque Diomedes Santos Cueto. Buenas noches, Diomedes. Buenas noches, gracias. Una persona que ha demostrado a través de los años su calidad como docente y su interés en la filosofía. Es un gran estudioso de de la filosofía y las humanidades. Roque, con este ensayo que nos vas a presentar hoy, que se llama Raza y Nación en la obra literaria de Francisco Moscoso Puello. Vamos a conocer un poco más de este personaje dominicano que fue un médico muy reconocido que hizo muchos aportes a la medicina y quizás por eso es por lo que más lo conocemos, por el nombre del hospital que lleva su nombre, pero también fue un literato y esta es la parte que Roque nos va a iluminar hoy para ver la profundidad y la calidad de la obra literaria de Francisco Moscoso Puello. Adelante, Roque, y gracias. Eh, Muchísimas gracias por la invitación. Me veo obligado a compartir un poquito lo que hice con este libro que fue galardonado con el Premio Nacional de Ensayo del año pasado y que a final de año me otorgaron el diploma y los dineros que siempre otorgan. Que no Eso caen fue mal tampoco, ¿verdad? sí, no, eso fue lo mejor de todo. Con ese premio vienen los compromisos de dar a conocer un poquito más para mí a este genial autor que en mi adolescencia ya lo conocí por Cartas a Evelina y Cañas y Bueyes y después perdí rastro, no lo seguí leyendo hasta que descubrí la obra de él que se llama Navarijo, le voy a hablar un poquito. Entonces ahí ya volví de nuevo a releer las obras que había leído antes y a indagar un poquito sobre toda esta figura que, como tú dices, efectivamente la gente regularmente piensa en el médico y el historiador, porque tiene 6 volúmenes de historia de la medicina en el país y básicamente es una obra de referencia en términos de historia de la medicina en la isla de Santo Domingo, como él le llama. Eh, pero la obra literaria propiamente es objeto de estudios, pero separado. Entonces, para mí fue de gran interés hacer un análisis completo de todo lo que yo encontrara que fuese literario. Por eso, en mi ensayo, hablo solo de la obra literaria que le voy a explicar en unos momentos. Eh, voy a, para que ustedes vean la magnitud de este personaje, hay un francés, un filósofo francés, Paul Ricoeur, que es de quien yo hice la tesis doctoral sobre narratividad y construcción del yo en la narratividad, en la ficción. Él dice que hay vidas que merecen contarse, por no solo por hazañas, sino por el modo de vivir y la ejemplaridad en la vida. Y a mí me parece que esta es una de esas vidas que merecen contarse, no solo por la genialidad de su escritura, su postura, que muchas veces uno puede estar de acuerdo en algunas cosas con él y desacuerdo en muchas cosas con él, pero los genios cuando escriben provocan estas cosas. No nos dejan impasibles, no nos dejan indiferentes. O tú estás de acuerdo en muchas cosas que él dice, o lo odia, lo detesta, le dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Son provocadores y provocan el pensamiento. Por eso fue un reto y para mí como una especie de honor
al leer un poquito sobre filosofía, el entender más, intentar explicar eh, el pensamiento social dominicano a partir de obras, eh, no solo del pensamiento social, sino también obras literarias. eh, Encontrarme de nuevo con la obra literaria de Francisco Moscoso Puello. Así que algunas cositas para que ustedes, algunos datos. Fíjense que en bueno, ya ustedes saben, lo conocen mejor que yo. El 26 de marzo de 1885, él mismo lo confirma en su obra Navarijo. Le voy a mostrar un trozo donde él habla de su nacimiento y la manera en que el ambiente en el que él nace. En 1907 ya es bachiller y sorprendentemente yo pensé que antes la medicina duraba más tiempo, pero fíjense que en 1910 ya se gradúa de médico en la Universidad de Santo Domingo para ese entonces. En 1916 ya se muda a San Pedro de Macorís, en Navarijo, hay una, unos trozos, unos pequeños trozos, párrafos donde se pueden ver razones de por qué se muda a San Pedro de Macorís y que sería bueno uno enterarse a través de esa obra, que le voy a explicar después. Desde muy temprano, Moscoso Puello dicta conferencias. Era muy popular en la época, era una costumbre muy popular en la época. Médicos, incluso he hecho trabajos sobre otros médicos intelectuales que se conocen muy poco y que lo que hay de ello es conferencias y no libros completos. Entonces, era muy común que estos médicos, buenos lectores, buenos pensadores, dictaran muchas conferencias en la ciudad de Santo Domingo y había un ambiente muy propicio para ir. Entonces, desde muy temprano, a inicio de siglo, ya Moscoso Puello está dictando conferencias no solo médicas, sino sobre cuestiones culturales y cuestiones científicas. Bien, uno de los primeros escritos que les voy a hablar eh, son de cuestiones científicas y teorías científicas desde que están en el momento, sobre todo que tengan que ver con una explicación física o una explicación biológica del mundo cultural. Bien. Entonces, ya para 1920, 1925, ya Moscoso Puello tiene cierta fama como conferencista y ya se conocen escritos de, bien, bastante escritos de. No he terminado una especie de línea del tiempo de su escritura porque cada vez más veo cosas que hacen falta de Moscoso y que están perdidas. ¿Bien? Al menos para mí están perdidas. Por ejemplo, su obra no literaria, ustedes ven que ya va desde 1910 con su tesis que defiende para graduarse de médico y después tiene una serie de conferencias que la publica. Bien. Eh, Él va a continuar en toda, prácticamente hasta que se inicia, hasta que él inicia la lectura o la escritura, perdón, de historia de la medicina, siempre va a estar entre los textos literarios y los textos médicos, ¿no? Navegando en ambas cosas. Ya cuando inicia la escritura de historia de la medicina en la isla de Santo Domingo, entonces eh, abandona un poco la literatura y se centra en esa obra que le va a tomar a él eh, 20 años, ¿no? Y que está realizada junto con la colaboración de su esposa, Lidia Balaguer, de quien les voy a hablar en un momento. Aquí están los apuntes, son unos apuntes, pero son 6 tomos de apuntes, o sea que esto le toma a él 20 años y se publica ya póstumamente, ¿no? Porque muere sin concluir. Su esposa, poca gente lo ha visto imágenes de ella, Lidia Luisa Balaguer, es, y bueno, saben que es la hermana de Balaguer. Cuando Lidia Luisa Balaguer muere, que es el 1 de marzo de 1957, se publica
esta esquela, que es la que he encontrado revisando periódicos. Después, cuando con Moscoso Cuello, hay una esquela, pero es en una revista y no la he encontrado en, en mis, en mis archivos, pero sí aparece la, el anuncio, ¿no? Del aviso del fallecimiento para uno tomar estas para ver cómo la sociedad en ese momento, digamos, respondió a esta figura que acababa de fallecer. La, Mi estudio sobre Moscoso Cuello se inscribe en un gran proyecto que surge a partir de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre cómo la ficción permite o ayuda, y no tan solo en la lectura, también en la escritura, a una configuración de la persona o a una configuración de la comunidad. Es decir, cómo podemos reflexionar sobre nosotros mismos a partir de textos ficcionales, bien que leamos textos ficcionales o bien que escribamos textos ficcionales. Es un poquito eh, paradójico, ¿no? Porque pensamos que el yo es una gran verdad, es nuestra mayor verdad, pero eso es lingüísticamente. El yo solo existe en el lenguaje, cuando uno dice yo. Después de ahí no existe más en ninguna otra parte, al menos que esté escrito ya, fijado por la escritura, entonces ahí es parte del lenguaje. El yo existe en el lenguaje oral o escrito, no más de ahí. Pero cuando uno habla de sí mismo, ¿verdad? Se supone que está en búsqueda de ese yo reflexivo que va pensándose, que va comunicándose, que va entendiéndose. Entonces, en mi proyecto de investigación en filosofía y humanidad, abordo a los autores dominicanos fuera de la etiqueta del pesimismo o no pesimista, porque es muy frecuente en el argot intelectual esta etiqueta de muchos pensadores del siglo XIX eran pesimistas, etcétera. Entonces yo abandono esto y me centro a hacer como una especie de estudio más detallado sobre el pensamiento social dominicano, eh, buscando un poquito la historia de las ideas en el país. Entonces, en esa línea de investigación, yo me hago una gran pregunta: ¿cómo nos vemos a nosotros mismos los dominicanos? ¿Qué decimos de nosotros mismos? ¿Eh? Y pretendo responder esa pregunta en esa línea de investigación en lo que yo llamo este triángulo amoroso entre muchos intelectuales dominicanos, que es que tuvieron un pensamiento social y usaron el periodismo o usaron la literatura para expresarlo. Muchos escribieron obras que se pueden catalogar como obras de historia de las ideas o obras sociológicas o alguna obra histórica, pero la mayoría regularmente navega en estos tres ámbitos discursivos. Bien, digamos, la historia, la sociología, un poquito de antropología y psicología social, el periodismo, ¿verdad? Los opúsculos, ensayos breves, las notas de prensa, las diatribas con otros autores, etcétera, eh, las discusiones históricas, etcétera, y también la literatura sobre todo enfocada en la narrativa y en la poesía. Bien, este triángulo en muchos autores se van hilando, se van uniendo, y no se puede entender un autor si no se ven las tres cosas de ellos. En el caso de Francisco Eugenio Moscoso Cuello, pues me focalizo más en la literatura, pero intento también ver lo que hay del pensamiento social en esa obra literaria. Y por eso es el título de, de mi ensayo. Entonces, mi punto de partida en estos análisis es explícitamente trabajar aquellos autores que se preguntan qué somos nosotros los dominicanos. Entonces, que hablan sobre la identidad nacional, la cultura, o lo que se decía antiguamente, el carácter o el alma de la nación. Hoy usamos el concepto de identidad, identidad cultural, identidad nacional, pero en el siglo XIX y a principios del siglo, el concepto que se usaba no era identidad, sino carácter o alma dominicana.
Entonces hay muchos textos que hablan del carácter dominicano o el alma dominicana. Y básicamente están buscando, respondiendo a esta pregunta de qué somos los dominicanos. Luego analizo textos también que de alguna u otra manera hablen sobre la composición demográfica del pueblo dominicano y las políticas migratorias. Entonces ahí siempre estoy buscando conceptos como referencia hacia las comunidades negras, los mulatos, la parte blanca de la ciudad letrada, etcétera, o los discursos antimulatos y antinegro. No me focalizo tanto en el discurso antinegro, porque ha sido bastante trabajado, pero sí veo poco trabajado el discurso antimulato, porque me parece que no se hace esa diferencia en estos discursos eh, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en República Dominicana. Y siempre voy con estos textos hacia una pregunta constante. ¿Por qué no nos hemos constituido en una nación civilizada y próspera? Entonces, esa pregunta la descubrí en unos autores del siglo XIX, principio del XX, y de alguna u otra forma también me la hago pensando en esos autores, es decir, como si yo fuese esos autores y que se preguntan ellos mismos, ¿por qué no nos hemos constituido en una nación civilizada y próspera? ¿Por qué hemos fracasado, como decía Lugo, ¿no? ¿Por qué el fracaso, la inviabilidad de la nación dominicana? Entonces, con esa pregunta de fondo, uno nota intentos de respuesta más explícitos o más implícitos. Para mí, el intento de respuesta de Moscoso Puello es muy explícito y tiene como norte en sus textos literarios esa pregunta. Y a partir de ahí yo leo y releo las cartas a Evelina, que vamos a hablar un poquito rápidamente, ¿verdad? Leo Cañas y Bueyes y leo Navarijo. Esas son sus tres obras literarias básicas. Hay una obra que no pude encontrarla, que se llama Sabanas y Fundos. Él en Navarijo y en Cartas a Evelina habla de que tiene ese texto ya terminado, pero no he encontrado si hubo publicación, si se perdió, etcétera, etcétera. He preguntado a personas intelectuales y me dicen, no, ese texto no se sabe. Hay otros textos que están incompletos. En Tierra de Caonabo solo vi fragmentos, parrafitos. La forma específica es un texto científico que él discute, pero no lo abordo, pero me hubiese gustado por el tema. Y discurso del cinematismo solo hay fragmentos en la prensa y comentarios en la prensa de la época a esa conferencia. Bien, así que mi trabajo, mi libro, yo solo me enfoco en Cartas de Evelina, Cañas y Bueyes, Navarijo, y encontré, rebuscando en el archivo, un artículo que fue publicado en 1936, que se llama De la Odisea de la Hispaniola. Ese artículo es clave y es importante porque es como la mirada o la clave interpretativa de la porque realiza una síntesis del pensamiento disperso en Cartas de Evelina, Cañas y Bueyes y Navarí. Ese artículo es para mí el que me dio la clave para leer a partir del concepto raza y nación las tres obras literarias que prácticamente conocemos de Moscoso Puello. Entonces, lo que dividí el libro para hablarle un poquito más y motivarlo, tal vez cuando la editora nacional lo publique ahora, este año, lo compre y lo lea. Dividí el libro en tres partes, porque constituye cada una un análisis de una obra literaria. Y tal vez lo más interesante es la discusión teórica que armo o el método teórico que armo para leer de modo distinto a lo que se ha leído hasta el momento cada una de estas tres obras. Por ejemplo, en Cartas de Evelina, yo hago un análisis retórico literario, bien centrado en las cuestiones de los imaginarios raciales y la teoría de colonial. Y eso lo hago en tres capítulos. Y el primer capítulo es justificando por qué hago ese tipo de análisis. Cañas y Bueyes
me centro en un punto que creo que no se ha visto sobre esa novela. Regularmente esa novela se trata como un texto de una novela de la caña, o si quieren, una novela de las fruteras. Hay un crítico argentino que habla de novelas fruteras en América Latina y cita Cañas y Bueyes. Entonces, yo veo mucha referencia de esa novela, Cañas y Bueyes, con una obra española del naturalismo costumbrista de la época. Bien, y básicamente casi es el mismo título de, de una novela española. Y Navarijo, regular, aquí discuto con dos prominentes críticos dominicanos que hablan incluso de Navarijo como una novela y Navarijo como un libro testimonial. Entonces, ambas etiquetas sobre ese libro la discuto y la cuestiono y propongo otro tipo de lectura sobre ese texto que para mí es un texto único en su género, porque es un híbrido entre memoria y autobiografía, y eso no se ha hecho todavía, al menos que yo conozca en el país. Así que Navarijo es un texto que hay que analizar todavía desde la forma en que está escrito, el esquema formal de escritura. Y al final doy una conclusión para resumir un poquito todo lo encontrado y anexo el texto, la Odisea de la Hispaniola, porque me di cuenta que no, que nadie habla de ese texto y es en 1936. Y es un texto que la embajada, en ese momento era una oficina de los Estados Unidos aquí en el país, el, digamos, el representante de los intereses norteamericanos, escribe a los Estados Unidos indicando el revuelo que había producido este texto de la Odisea de la Española y el revuelo que estaba produciendo el autor en la ciudad de Santo Domingo y que había que vigilarlo muy de cerca por las ideas que tenía. Eso, según creo, ocurrió también con Cañas y Bueyes, cuando él la publica. También desde la embajada norteamericana hacen un llamado, se escribe un informe más o menos de cuáles son las ideas que están allí, en qué contribuye esa novela a, o se ve como enemiga de los intereses norteamericanos en el este, etcétera, etcétera. Entonces se pone una nota de vigilancia sobre el autor, ¿no? Para ver qué sigue produciendo, si hay que tomar en cuenta si esto es pasajero o no. O sea que Moscoso Cuello, de alguna u otra manera, en su genialidad, estuvo siempre eh, con los ojos del poder sobre él. ¿Bien? Ya sabemos la historia con Trujillo, todo lo que sucedió con Trujillo, y también en dos obras, la historia de no, en los Estados Unidos, sobre la mirada de los Estados Unidos sobre su pluma, sobre su escritura y sus ideas. ¿Bien? Además del revuelo que causaba, perdón, Moscoso Cuello, cuando publicaba una de sus cartas, que luego van a ser recogidas en cartas de Belina. Algunas de ellas produjeron bastante revuelo y sus conferencias, ya tengo varias reseñas por ahí de sus conferencias, provocaban unas discusiones posteriores. Y luego venía en la prensa, en el listín sobre todo, luego el Moscoso Cuello hablando sobre sus ideas, qué era lo que quería decir, etcétera, etcétera. Todo esto es bastante interesante de seguirlo, pero bueno, vamos a seguir un poquito nosotros sobre las obras literarias y lo que yo quiero que comentemos y compartir con ustedes y después escucharle a ustedes que lo conocieron más de cerca, ¿no? A los que tuvieron ese privilegio de escuchar historias familiares sobre este autor. Carta de Belina, como ya le decía, se publica en 1941, pero no se escribe en esa fecha. Bien, no se escribe. Es una recopilación de cartas que había sido publicadas en varios periódicos y revistas. Y regularmente en los periódicos aparece con el título de Ideas. Bien, Ideas. Él mismo dice dónde publicó algunas de ellas. Fíjense que él dice que en 1913 en Cunas de América publica las 5 primeras cartas, tal y como aparece en el libro
1941, y luego hay dos cartas que se publican en San Pedro de Macorís y las demás ya la publica a partir de 1930 y en las páginas del listín aparecen así, con el título de Ideas. Y aparece también el nombre de Evelina, ¿no? Carta a Evelina ya es posterior, pero sí aparece la persona, el destinatario o la destinataria, que es una gran pregunta. ¿Quién es Evelina? Eso lo discuto teorías en el libro. Así que Cañas y Bueyes se publica en 1935 y la obra, de lo que yo le decía, para mí es naturalista, de ese naturalismo social y costumbrista de Vicente Blasco Ibáñez, que tiene una obra que se llama Cañas y Barro. Bien. Eh, esa influencia del naturalismo eh, español y el naturalismo francés no se ha trabajado tanto con cómo influenciaron estos autores a la literatura y a la novelística de la primera mitad del siglo XX República Dominicana. Así que por ahí aporto un poquito a la historia de la novelística dominicana. Navarijo, miren ahí eh, la portada de la primera publicación de 1956. Eh, yo creo que es la obra menos leída, pero creo que es la obra que debe leerse más de Moscoso Puello. Eh, Retrata, ¿verdad? Desde su perspectiva, desde su memoria, desde su adultez, bajo la mirada de la época y las teorías de la época, retrata un poquito cómo era el Santo Domingo de finales del siglo XIX y principios del XX. Ya yo le decía, por ejemplo, Giovanni Di Pietro dice que es una novela y tiene unas razones ahí un poquito que no me convencen mucho de por qué él dice que es una novela y critico esto y muestro que no puede ser tratado como una novela por la cuestión de los personajes, la trama, etcétera. Bruno Rosario Candelier, que es un crítico respetable y que yo mismo respeto mucho y sigo en todo lo que publica, él dice que es una narración testimonial. Entonces ahí discuto con ellos, ¿no? Con estos dos grandes maestros. Y yo bueno, a los dos lo admiro muchísimo, lo leo, que todo lo que publica, pero como les dijo Aristóteles a Platón, amigo Platón, pero más amigo la verdad. Vamos a ver vamos a ver si nos entendemos por dónde que va esta obra, porque no estoy de acuerdo con lo que señala ninguno de los dos. Y dan muy buenos argumentos, pero no me convencen. Ese es el problema de la argumentación. Bien, no siempre nos convence a todos. Yo intento dar buenos argumentos y que pueda hacer convencerlos a ellos mismos de que esto es una obra que para mí es un híbrido entre memorias y autobiografía. Y el autor sabía bien lo que estaba haciendo. Él sabía que iba a ser una obra híbrida entre memoria y autobiografía y de manera formal lo dominó la estructura para que se viera esto. Y es lo que yo intento mostrar en esa parte en que trabajo. Entonces, como yo le decía, para entrar ya en materia de las ideas de Moscoso, eh, bueno, vamos a tomar de la Odisea de la Española en 1936, ya ustedes saben cómo estaba el país en ese momento, y lo que viene posteriormente, ¿no? En términos de la relación República Dominicana y la República de Haití. Entonces, Moscoso Puello, como provocador, escribe este artículo en La Opinión. Bien, es interesantísimo leer después que sale el artículo, toda la avalancha de crítica, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el artículo es una síntesis, como le decía, de todo ese pensamiento en torno a la raza y la nación. Aquí entendamos raza desde el punto de vista biológico y entendamos eh, nación como una comunidad imaginada, ¿bien? Y una comunidad imaginada, pero también una comunidad política, ¿verdad? En esos dos sentidos de nación. Entonces, aquí está claro la idea que él intenta responder.
en toda su obra literaria. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hemos constituido en una nación? ¿Cuáles son las causas? Entonces él, junto con otros autores, que ya lo he trabajado en otro ensayo, tiene una teoría en torno a las razones de por qué no nos hemos constituido en una nación o la inviabilidad de la nación dominicana. Entonces, esta teoría es centrada en el hibridismo racial, que para el momento, si bien en Europa ya no estaba tan en boga todas esas teorías, en el país eran teorías que todavía buen sector de la ciudad de Santo Domingo manejaba perfectamente. No quiere decir que no existiesen otras teorías, otras visiones, pero en lo que he visto en algunos médicos, inclusive contemporáneos Moscoso Cuello, hablo por ejemplo de Luis Heriberto Valdés, que hizo un trabajo de recopilación de sus conferencias, eh, está muy presente esta idea de el hibridismo racial. Una idea que viene también con García Godoy en 1916, ¿no? Con el derrumbe, y que luego se va a prolongar con la comunidad mulata. Eso es una obra ya de 1962, por ahí, pero luego se publica más tarde. Eh, Hay un discurso antimulato muy presente y que está centrado en la teoría biologicista digamos, del siglo XIX, mediados del siglo XIX, de que todos los híbridos raciales humanos, ¿verdad? Todos los híbridos no constituyen una unidad. Ese es el núcleo de esa teoría. Por tanto, hay una degeneración de la raza. Y eso explica por qué hay pueblos superiores que tienen una unidad racial y pueblos jerárquicamente y civilizadamente inferiores, porque están mezclados o no conservan una unidad racial. Más o menos esta es la línea de pensamiento teórico de este momento. ¿Dónde consiguieron ellos esas ideas? Muy simple. Ahí tienen ustedes Alfred Fourier, Gobineau, Spencer, un poquito Hegel con su filosofía de la historia y su eurocentrismo, estarán presentes en estos autores. Ellos van a ser hijos de su época y, digamos, de sus circunstancias sociodemográficas. Bien, va a intentar explicar desde, eh, digamos, la gran verdad que nos constituimos en una población mayoritariamente mulata. Entonces, veían en esa constitución biológica, en esa explicación biologicista de la demografía del país, eh, la inviabilidad de la nación. Otros autores del siglo XIX veían esto en las circunstancias históricas, en la verdad histórica, pero estos autores van a desplazar el tema o lo tratarán como complementario, ¿bien? El tema de las circunstancias históricas, que hemos sido una colonia, etcétera, etcétera, a el tema biológico, al determinismo biológico. E incluso van a insertar lo que se llama también determinismo, eh, digamos, atmosférico o geográfico, ¿bien? Dependiendo de los autores. Se conoce más como determinismo geográfico. Entonces, por ejemplo, yo releyendo los textos de Navarijo, Cartas Evelina, etcétera, eh, veo lo que he llamado la agonía del mulato, es decir, cómo se veía Moscoso Puello a sí mismo y comunica a través de sus textos cómo él se ve a sí mismo. Por ejemplo, rápidamente, para no tomarle mucho tiempo, dice, esto es Navarijo, él dice, y Carmen le dijo entonces que había dado a luz a un varón. Este caballero era yo. Ese día era el 26 de marzo de 1885. Entonces, más adelante, unos párrafitos más adelante, contando su historia de cómo nació y su niñez, dice, la primera persona que me ofendió en la vida fue la tía Mariquita. Cuando se presentó esa mañana con su vestido de prusiana morada, muy bien planchado,
ya ella había sido notificada por Arturo que mi madre había dado a luz un varón. Dijo, después de examinar cuidadosamente y hasta tocarme con su mano oscura, pero bueno, Sinforosa, este muchacho no se parece a nadie. La tía Mariquita tomaba muy en cuenta las cuestiones de color. La parentela con mi padre, que era blanco, de origen español, la había hecho considerarse como perteneciente a la raza de los conquistadores, cuando en realidad ella era de la raza de los conquistados, porque era, la tía Mariquita era negra, como la mamá de Moscoso fue. Entonces, ya ustedes ven cómo el memorialista, como yo le llamo, está recordando en su adultez experiencias ligadas con su mirada a sí mismo, ¿no? En su niñez. Y fíjense, el tema nuclear lo centra en las cuestiones de color, en la raza, ¿bien? Como una expresión, el color como expresión de la cuestión racial. Entonces, en esa mirada sobre sí mismo, él mismo lo expresa más lacónicamente. Él dice, de todos mis hermanos he sido el más feo y el más prieto. La raza africana de mis ascendientes me tocó a mí en mayor cantidad que a los otros. De acuerdo con la ley de Mendel, que él conocía muy bien, yo, un cuarto de la segunda generación filial. Cuando ya muy crecidito, mi madre me presentaba a sus amistades, a menudo hacía alusión a mi color. Este es el prietico de aquí, decía, las borras de café. Y cuantas veces oía decir esto a mi madre, me figuraba que esto sería un privilegio para mí y que yo sería en lo adelante el orgullo de la familia. No podía sospechar a los 4 años que esto sería, con el tiempo, mi mayor preocupación. ¿Bien? Entonces, vemos aquí, como yo le decía, el intelectual adulto que está mirando el pasado y buscando cuáles han sido sus preocupaciones. Y aparece como tema nuclear el tema, la percepción de sí mismo como mulato. ¿Bien? Entonces, ya no hablando de sí mismo, sino de personajes de la época, aparece también el tema racial y, y la, el mito de la unidad de la raza y el mito de que si a mayor claridad, pues tu raza es mejor. Bien. Entonces, la historia de Blas, que era del barrio San Miguel, es muy ilustrativa. Fíjense que este señor tiene, bueno, leo lo que dice. Blas era un miguelete, pero no le gustaba vivir en San Miguel. Su madre era la que no quería salir de allí. Hacía 3 años que Blas había dejado aquel lugar para poder separarse de una mujer de Galindo, quien tenía 2 hijos. Su madre la hallaba muy oscura y atrasada para su hijo, y nunca llevó gusto en que éste viviera con aquella mujer. No es posible, le dijo un día, que yo me sacrificara con un hombre a quien no quise nunca, solo por adelantar la casta y que tú vuelvas a saltar para atrás. ¿Bien? Es un lenguaje muy propio del siglo XVII y XVIII por las divisiones del mestizaje y de los híbridos en América, ¿no? Lo que se llama la, las figuras o las pinturas de castas, ¿no? El saltar para atrás era involucionar o degenerar, que es otro concepto que se va a aplicar desde la teoría biologicista sobre la raza a la sociedad, a la cultura, ¿no? La degeneración. Entonces, comprendiendo que su madre tenía razón, Blas se separó de su primera mujer, a pesar de lo mucho que la quería. Ahora estaba enamorado de aquí, abajo en la ciudad, de una, pero no lo quería aceptar. Era una muchacha que habían criado en casa de la familia Pichardo, de muy buenas costumbres y bien parecida. Cuando hablaba de ella se llenaba de entusiasmo. Quería casarse, un hogar con una mujer del agrado de su madre, pero eso tenía sus dificultades. ¿Bien? Después él sigue recordando a esta figura y otra figura y se centra en las cuestiones raciales y sociales para hablar de esa figura. En Carta a Evelina, hay unas cartas que son mucho más representativas de todas estas teorías que otras. Aquí pongo algunos ejemplos. Para mí la carta 2 y la 2 son el centro en torno a esto del mestizaje y el mulato.
Fíjense cómo en la segunda cita que tengo, él se ve a sí mismo. Soy representativo, quizás en cuanto a raza se refiere. Digo quizás porque para muchos compatriotas somos un pueblo de raza blanca, aun cuando la mayoría somos mulatos. Entonces está la conciencia de que yo soy mulato, yo me represento como mulato, pero yo no soy un mulato cualquiera. Luego él va a decir por qué él no es un mulato cualquiera, ¿no? Dice, tengo un 80% de blanco, soy un mestizo de 3/4 de sangre, es decir, más blanco que negro, por lo cual puedo desarmar un reloj, bregar con tornillos y hacer otras cosas por el estilo que indiscutiblemente solo pueden hacerlas bien hechas los blancos puros. Y por eso en Nueva York me he sentido como mi propia casa. Fíjense que la imagen de Estados Unidos como símbolo de civilización y la sociedad eh, civilizadas blancas y el tema de la degeneración por el color, por la raza. Entonces, la Odisea de la Hispaniola, volviendo aquí, a partir de su teoría sobre determinismo racial y su eh, teoría sobre el antihibridismo, ¿no? O rechazo del hibridismo racial, él va a decir, nosotros no constituimos una nación porque no sabemos en realidad qué somos. Somos un híbrido, no hay unidad racial. Y si no hay unidad biológica, lo dice expresamente, si no hay una fisonomía propia, entonces no vamos a constituirnos en una nación. Entonces, contrario a la República de Haití, en ese momento lo dice claramente, es una república negra totalmente. Bien. Lo que cae mal en este momento y las críticas posteriores es el atrevimiento de, en ese momento histórico, hacer este paralelismo entre la República Dominicana y la República de Haití y centrarlo en el tema de la raza y colocar a Haití como una civilización mayor a la nuestra porque tiene mayor unidad racial. Y nosotros, al ser una población mayoritariamente híbrida, no tenemos unidad racial. Bien, entonces, él dice, la característica del pueblo dominicano, ¿verdad? Es que aquí no nos ponemos de acuerdo en nada. ¿Ves? Porque no hay un espíritu de asociación al no haber esa unidad biológica. Entonces, con esto claro, ¿verdad? Yo tengo algunas ideas básicas que resumen un poquito lo que he visto en torno a la idea de nación y raza en Moscoso Puello, y que Moscoso Puello no es el único en pensarlo. Eso es propio de América Latina. Siempre se pensó América Latina desde esta combinación y desde la diada conceptual de civilización y barbarie. A mayor blancura, mayor civilización. Bien. A mayor mezcla, más barbarie. Bien. Ese era, digamos, como la ecuación en muchos intelectuales latinoamericanos, no solo dominicanos, sino latinoamericanos. En el caso de Moscoso Puello, su discurso sobre la nación está unido sustancialmente a sus concepciones sobre la raza y los tipos humanos degenerativos en la mezcla, o sea, en la anti-hibridismo. Así, el hibridismo racial es un escollo, o es un obstáculo para el progreso de la nación porque no se constituye a la colectividad en una unidad política. Entonces, no hay pensamiento común, no hay mirada hacia un proyecto a largo plazo por una constitución biológica. Entonces, en ese sentido, hay una confusión clara entre biología y política, biología y cultura. Bien. Y eso se va a expresar en términos de civilización y barbarie, que era el paradigma, digamos, sociológico en muchos autores del momento. Entonces, esas explicaciones biologicistas van a permear toda su obra, ¿verdad? Y van a permear también la mirada que él tiene sobre sí mismo. ¿Bien? ¿Dónde toma él eso? Bueno, el racismo científico del siglo XIX, que ya estaba aquí, si bien hay otros países en que ya se va abandonando esas teorías pseudocientíficas, pero probablemente aquí no se abandonan, yo creo que hasta la década del 60, siéndole honesto, eso no se, esa teoría no se abandona. Bien, eso muestra que en su texto hay una noción sustancialista propia a la época,
sobre lo que se llamaba en ese momento el carácter o el alma de los pueblos. Es decir, la biología determina un carácter y eso nos hace así y para siempre. No hay modo de, de cambiar. Por eso se habla de determinismo biologicista o biológico. Bien. Aquí la biología determina la cultura. Eso fue un corolario que estos autores eh, no discutieron, lamentablemente. Y por eso sus pensamientos tienen ese tinte biologicista. Eh, entonces, todas esas explicaciones biologicistas, en el caso de Moscoso Puello, van a complementar y en muchos casos a suplantar las explicaciones históricas que habían dado otros intelectuales dominicanos sobre, digamos, la misma pregunta, ¿por qué no nos hemos constituido en una nación? Entonces, habían explicaciones del proceso histórico, de cómo hemos vivido ese proceso histórico, pero Moscoso Puello no le hace mucho caso a ese proceso histórico. Y si lo menciona es para justificar su idea de el biologicista, ¿no? De la mirada biológica. Eh, yo creo que con esto él hace una continuidad con el pensamiento colonial, es decir, no intenta cambiar nada, simplemente dar su visión sobre lo que hay, ¿verdad? Hay una racialización del discurso y esa racialización del discurso tiene unos efectos que tal vez no lo pensó, no tendría tal vez por qué pensarlo, pero sí yo creo que en algunos textos uno se da cuenta de que hay una intencionalidad de él de continuar con ese discurso. En un momento que le explicaba muchas cosas a él desde su visión particular sobre el país, ¿bien? Sin que dejara de ser crítico. Yo publiqué un artículo en la revista Eco sobre Moscoso Puello y el mito de la patria nueva, y cómo una de sus obras literarias es también una respuesta al mito de la patria nueva. ¿Bien? Y algunos textos particulares de él son respuesta a ese mito de la patria nueva, que es un mito trujillo. Entonces, bueno, ya hablé de la dupla de civilización y barbarie, así que le doy para terminar. ¿Qué es lo que quiero decir sobre Moscoso Puello? Bueno, es una obra literaria interesante, bien hecha, bien pensada, y estamos dentro de un autor que miró la nación, pero también se miró a sí mismo. ¿Bien? Y en esa reflexión sobre la colectividad y sobre sí, a utilizarla, va a expresar su reflexión a partir de ideas foráneas, ¿verdad? Y una idea que él adoptó. ¿Por qué la adoptó? Bueno, porque él entendía que le explicaba mejor su situación personal y explicaba mejor la situación del país en este momento. No es el único en hacerlo, no es el único. Hay más pensadores que hacen lo mismo, ¿bien? Y tienen también un discurso antibridismo, ¿no? Porque era una corriente filosófica o pseudocientífica, para el momento científica, pero hoy ya entendemos que era pseudocientífica. ¿Bien? Tal vez para los años 40 en otros países ya se había cuestionado bastante, pero no necesariamente estas personas tenían que saber, ¿bien? Ese cuestionamiento. ¿Bien? Entonces, me parece que hay una herida racial en la cultura dominicana y Moscoso Puello es un autor que expresa muy bien esta herida racial. Esta herida racial que está en la cultura dominicana no nos ha permitido crear una conciencia mulata. Es decir, nosotros somos un país que no nos consideramos mulatos, ¿bien? Siendo, como decía un intelectual dominicano, en el año 60 y tanto, siendo el país mayoritariamente mulato del mundo, el mayor país plenamente mulato del mundo, o no plenamente, mayoritariamente mulato del mundo. En ninguna parte del mundo hay tantos mulatos como en, en el país, pero no hay una conciencia mulata que valore la mezcla cultural que somos y de la cual formamos parte, entendiendo que hay muchos factores que van a incidir
en ese producto final, que no es uno de los que integran ese producto, pero que es algo distinto a todos los demás. Entonces, eh, a mi juicio, este rechazo al hibridismo racial sigue escondiendo prácticas, pequeñas prácticas raciales de la élite y de la no élite, en fin, cositas, como le llamamos hoy en día, microracismo, ¿no? Porque las ideas culturales no cambian de la noche a la mañana, sino que se van gestionando ellas mismas sus propios lugares y transformándose en ideas más micro para poder subsistir. Ahora, está en nuestra responsabilidad mirar con ojos críticos esas ideas transformadas, esas ideas, porque evidentemente hoy no vamos a hablar de hibridismo racial ni nada de eso, de raza, ¿no? Es un concepto ya en desuso, pero sí hay prácticas culturales, conductas conscientes, a veces inconscientes, que modelan un poquito todo lo que produjo estas teorías raciales del siglo XIX y principios del siglo XX en el país. No sé, yo creo que me he pasado, perdonen, pero que la emoción no me ayuda, ¿no? Te No, fuiste. no, no te has pasado. Al contrario, yo encuentro que me falta. Pero mira, viendo Te falta. esa imagen, yo Ajá. de verdad nunca había sabido que había una diferencia entre mulatos y mestizos. Bueno, yo la hago, porque el problema es que muchos autores latinoamericanos no la hacen, no Ujú. hacen esa diferencia, porque el término mestizo y mulato se usó de manera indistinta durante el siglo XVIII. Pero en la práctica y en el Caribe, yo creo que debemos hacer esa distinción. ¿Bien? Si tú me dijese Vasconcelos, bueno, Vasconcelos te habla de mestizo, él tiene una realidad mestiza y oculta una realidad mulata, pero mayoritariamente mestiza. Si tú me dijeras en Chile, bueno, en Chile tienen una realidad mestiza, pero en el Caribe, lo que es mestizo propiamente es muy, muy poco, ¿bien? Es muy poco. Ahora, Sí, porque mayoritariamente. cuando los negros vinieron aquí ya quedaban pocos indígenas, ¿no? Sí, prácticamente, sí, Entonces, prácticamente. no, lo que es, si es mirando esta descripción que es indígena con negro, lo que da un mestizo, entonces no debían abundar tantísimo. No, 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 esa figura, un mestizo es indígena y blanco. Eso es simplemente mostrando el signo de más, no que esto es el resultado. Bien, Mm. eso está Ok, mal. yo estaba entendiendo que la diferencia era que que un mulato venía de un español con un indígena y que un mestizo Ajá. venía de un No, indígena con no, un no, no, negro. no, 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 No. no, 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 no. Ahí está trastocando todo, a propósito. No, no, el mestizo es el híbrido, la mezcla entre el indígena y el blanco. Bien, entonces, como hubo también, ¿verdad? Incluso los españoles trajeron negros, rápidamente hubo mayor relación, ¿no? Hubo mayores mezclas y se le llamó durante buen tiempo mestizo a cualquier mezcla, bien, no importa, Eso así yo pensaba que era. cualquier mezcla. Pero luego, cuando se eh, fue creciendo la población negra, ya comienza mulato, sobre todo aquí, si ustedes quieren, ¿dónde se ve esto? En idea del valor de la isla de Santo Domingo. Ahí está claramente que te habla de mulato, de moreno, pardo, prieto, ¿bien? Pero no te dice nada de mestizo. ¿Por qué? No existía mestizo. Entonces ya está haciendo esa diferenciación y eso es a final del siglo XVIII, ¿no? Bien. Pero Pero sí, ya en el siglo XIX se hace esa diferenciación entre un mulato y un mestizo. Los mestizos no se van a considerar mulatos y hay muchos mulatos que pretenden ser mestizos. ¿qué se consideraba menos malo, ser mulato que ser mestizo?
Claro, que no, menos malo ser Ajá. mestizo, claro, porque tiene más lo que dice. eh, Porque él se habla de que él es mulato, ¿no? O sea, que él se está poniendo en lo que él considera que él es el eslabón más bajo. no, él está consciente de que aquí no hay mestizo. Bien, incluso en Carta de Belina termina, y eso no lo he visto trabajado mucho entre lo que comenta Carta Belina, pero es muy, él tiene una escena de un chofer que él va a visitar a un amigo, o un amigo lo va a visitar a él, y el chofer del amigo es negro. Entre el amigo hablan del chofer y los sueños del chofer. Entonces, el interlocutor, que no necesariamente es nuestro autor, ¿verdad? En Carta Belina, le dice, ¿y este qué es? Eh, y utiliza una expresión para hablar de los negros, del origen de los negros, ¿no? Una expresión que se usa mucho en Cuba. Ahora no la recuerdo, pero se usa bastante en Cuba. Y él le dice, no, este es el hombre cósmico nuestro, este es el hombre cósmico nuestro, el ideal de Vasconcelos, nuestro, diciéndole lo que Vasconcelos imaginó en la raza cósmica, para nosotros es el mulato, porque no tenemos mestizo, ¿no? No, no hay, no es mayoritariamente esa mezcla de blancos y español, y indios, perdón. Dígame, mira que mucha gente que Sí, tiene. tiene mano levantada. Vamos a darle la mano creo que Adolf estaba de primero. Ay, ay, ay. Sí, que nos alimente ahí con sus historias. Adelante, Adolf, abre tu micrófono. Bueno, yo creo que tú lo conoces mejor. Yo lo que sé es lo que oí a mi mamá hablar y contar. Y a ella le gustaba contar y a mí me gustaba escuchar. Y ella exaltaba a toda la familia y contaba. De Navarijo ella estuvo muy brava siempre, porque él sacaba interioridades de la familia, como que en una ocasión usó el pantalón largo, pero no había suficiente dinero para comprarle dos pantalones largos en esa transición, ¿no? De, de mozalbete a ya hombre con pantalón largo, y tenía entonces que mientras se lo estaban lavando, él no salía de la casa. Yo no sé por qué eso le molestaba tanto a mi mamá, porque bueno, también muy interesante. Sinforosa, la mamá, era la hija de un francés blanco, rubio, ojos azules, con una esclava africana. Mi mamá dice, yo no sé si ella vio a Sinforosa, pero era obviamente su abuela, que ella era color teléfono, así la describía. Pero, ojo con esto, ella también decía que la que era inteligente era Sinforosa y no el español. Él también lo señala varias veces. O Él es sea, muy que reiterativo en eso. si esa familia, bueno, asumiendo no, es cierto que esto no se dice mucho, no es conveniente decirlo mucho, pero la inteligencia se hereda por el lado materno, ¿eh? Es por el lado materno que se hereda. Y entonces ella era la inteligente. Inclusive en el manejo del negocio le entregaba muchas cosas a que ella le hiciera. O sea que como ama de casa, pero también ayudaba. Entonces, y mamá lo dice, no, el canario, porque parece que era de origen canario, sería blanco y ojos azules, pero ese era medio brutico. La que era inteligente, ella era sinforosa. Bueno, Y Sí, el otro, el peor insulto que le pasaba, bueno, a tío Pancho, dice mamá, era cuando en la universidad, a mi abuelo era de ojos azules, blanco de ojos azules, heredó la parte francesa de la mamá, pero Pancho heredó, o sea, Francisco Eugenio heredó ujú, la parte morena. Y sí, cuando en la universidad le preguntaban que ustedes dos son hermanos, exactamente. ay, 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 y dice mamá que eso era la injuria más grande Sí. para tío Pancho.
Sí. también era un hombre enamorado. Bueno, ya lo vemos. Él, a pesar de que él se autodenominaba negrito, chiquito y feíto, Ujú. él tenía técnicas que yo he llegado a oír. O sea, una de las técnicas de él decía era que el hombre tenía que hablar bajito para que la mujer se le pegue. Eso, entonces, mamá decía, eh, mamá Lucila, o sea, decía, mamá dice que no le gusta a Pancho, que Pancho se pega y habla bajito. Parece que había asumido eso como costumbre. Muy Y mi bien. mamá tenía prohibido pasar por la calle donde él vivía porque la situación con doña Lidia era en un principio muy oscura, muy diferente y estaba hasta prohibido pasar por la calle. Pero mamá dice, embuste, cuando papá iba a visitar a tía Carmen, que era al lado, íbamos donde tía Carmen y después cruzábamos donde tío Pancho. Pero eso a escondida de mamá Lucila. Muy bueno. Bueno, Vamos a darle la oportunidad a Rosalina. Estoy llamando por el orden en el que levantaron la mano. Sí. ok. Siguiendo por esa línea, Roque, por esa Ajá. línea, te oí conversar en el colegio de que la esposa de él era hermana de Balaguer, Sí. O media hermana. media hermana de Balaguer. Sí, Sin sí. embargo, él tenía otra mujer o dejó a esta mujer y tenía otra mujer, ¿verdad? Eso es entonces, esta otra mujer, la hermana de Balaguer, racialmente, ¿cómo era? Y esta otra Ah, mujer, racialmente, ¿cómo era? no, yo no, tú sabes que esa cosa, de verdad, eh, pero la que tengo imagen acá, mírenla ahí, es interesante. Aquí hay muchas cosas como para hacer novelas, ¿no? Carmen, ella es hija, ¿no? Lidia Luisa es la hija mayor de Carmen Celia Ricardo, ¿verdad? Puertoplateña, como yo. Y Joaquín Jesús Balaguer, ¿verdad? Lespier, que es el papá y mamá de Balaguer, ¿no? Pero el, ahí hay que hacer una indagación genealógica, histórica. Eh, lo que yo he leído hasta el momento, que he encontrado aquí y allí, de autores puertorriqueños, etcétera, y no, eh, es que fue reconocida dentro del matrimonio. Y porque ambos casaron después que habían varias hijas, ¿verdad? Acuérdense que Balaguer es el último, después de 6, creo. Entonces, leía a un autor, que tengo que indagar un poquito más y ver si me contacto con él, a ver de dónde él saca esto. Esto no es mío, esto lo leí, eh, porque él no cita estas cosas, pero sí ya yo lo había escuchado oralmente de un profe de la UAS, que era que se supone que Lidia Luisa era hija de Gustavo Borrego, porque Carmen Celia y Gustavo se iban a casar. Y parece que, bueno, como dice, ¿no? Se soltó algo antes de la boda, quedó embarazada antes de la boda, y Gustavo parece que no era muy, digamos, muy de palabra y la abandonó, ¿verdad? Carmen Luisa se va a Montecristi, se la llevan de Puerto Plata a Montecristi y tiene a la niña, ¿no? Tiene a Lidia Luisa. Y luego, cuando regresa a Puerto Plata, eh, después, ya con la niña un poquito ya eh, bien desarrolladita, tal vez 2 o 3 años, se casa, ¿verdad? Bien. Pero la historia con Gustavo Borrego es interesantísima, porque Carmen Celia Ricardo, ¿verdad? Y Lili, saben que pariente, ¿no? Entonces, eh, perdón, aquí yo puse después de abandonar a Carmen Celia, ¿verdad? Entonces, cuando se sabe la noticia, todo el ejército dominicano y todos los matones de Lili le caen atrás a Gustavo Borrego. Entonces, él va a escapar por Samaná y le dicen que no, que ya sabe, que no pueden llegar a ningún puerto. Y de Samaná se devuelve otra vez por el norte, ¿verdad? Por la costa norte se devuelve por tierra y es atrapado
creo que en San Francisco de Macorís, por uno de los matones de Lili y lo matan allí y lo desaparecen. ¿Bien? Entonces esa es la historia de este Gustavo Borrego. Y después, Carmen Celia y Joaquín Jesús Balaguer, Lespierre, ¿verdad? Ya bueno, hacen vida de casado y él reconoce dentro del matrimonio a Lidia Luisa Balaguer. Bien, esa es la historia detrás de esto. Tengo que ver las fuentes, pero es lo que he leído aquí y allí, bien, hilando. ¿Quién más? Bueno, Entonces, tenemos la usted mano sabe que... levantada de José Joaquín Cuello. Ah, Adelante, bueno, José Joaquín. adelante, adelante. Bueno, muchísimas gracias a Babeque y a ti, Roque, por este maravilloso Ahora, conversatorio. sí. Obviamente que yo estoy sesgado por el apellido, ¿verdad que sí? Ah, bueno. Pero hay algunas cosas que sí debo decir en honor a la verdad histórica y la voy a dividir rápidamente en dos Sí. partes. La primera parte es la parte médica. Yo entro a la escuela de medicina a los 16 años. Estamos hablando de finales del 1956, comienzo del 57. Dos profesores míos, muy queridos los dos. Uno de ellos fue mi mentor en cirugía, Mayrení Cabral Navarro, y el otro, el doctor Alejandro Capellán, profesor de los dos uno de osteología y el otro de anatomía en disección. ¿Por qué los menciono? Porque los dos fueron alumnos de Moscoso. Y de ellos, por el apellido y el hecho de que yo vivía en el hospital, en el viejo hospital Morgan de estudiantes, Mairení hablaba del doctor Moscoso Puello. Hablaba con una, bueno, era casi pura veneración. Y entre las cosas, no voy a narrar muchas de las anécdotas que tanto el doctor Capellán me contaron los dos. Decía Mayrení Cabral Navarro que Francisco Moscoso Puello operó el primer tumor medular que se operó en la República Dominicana, alrededor del 1947-1948. Un tumor de la médula benigno, se llama neurofibroma. O sea que Moscoso, que era un cirujano, decía Mayrení que era un cirujano excepcional, rapidísimo, tenía un conocimiento de la anatomía, era muy agresivo en el quirófano, operaba rápidamente y eso se explica que fue el primero que empezó a hacer histerectomía, cirugía de vesícula, el primero que abrió un tórax. Entonces, Alejandro Capellán decía que a él lo que más le impresionaba del doctor era el gran conocimiento que tenía de la anatomía. Entonces, este es el primer comentario que quiero hacer. Moscoso Puello, entonces, está en la historia de la medicina dominicana como uno de los íconos de la medicina dominicana. Y así debe ser recordado y reconocido, porque la verdad que hubo un antes y un después en la medicina, sobre todo en la parte quirúrgica en nuestro país, mucho antes que el doctor Goico, que el mismo Alejandro Capellán, que los grandes cirujanos que nosotros conocimos en la década del 50 al 60. Por otro lado, Moscoso tuvo, y esto sí, también tengo información de primera mano del doctor Zaglul, cuando él intenta suicidarse. Y realmente él trató de cortarse la yugular y no alcanzó a cortársela, decía Saglur, porque el bisturí que usó era un bisturí que no era suficientemente afilado y se salvó. Y luego Trujillo lo nombra director del Hospital Padre Villini. Y qué curioso que este monstruo que no permitía disensiones, sin embargo, entendía de la grandeza de Moscoso, no solamente como médico, sino también como un gran ser humano. La segunda parte, Roque,
es la que, vista ahora bajo el prisma de lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de la neurofisiología del genoma humano, de la epigenética, sería interesantísimo que este trabajo tuyo quizás sea tomado de la mano por uno de los buenos escritores psiquiátricos que tenemos, entonces analizar el comportamiento de Moscoso. ¿Cómo yo lo veo? Yo lo veo que Moscoso, que era un adelantado para su época, subrayo, adelantado para su época, él lleva un dolor enorme de lo que él veía en la sociedad contemporánea, la que él vivió, una sociedad que no tendría, como tú dices muy bien, esa octava propuesta de Moscoso. Eso refleja el alma de un hombre que quería ser mejor cada vez y quería que la gente que lo rodeara fuera también mejor y que la nación se comportara realmente a través del reconocimiento de su identidad, eh, se comportara hacia la obtención de un desarrollo integral. ¿Qué pasó en el alma de Moscoso? Yo ahora lo veo como médico. Moscoso se amargó. Y obviamente cuando él decía, cuando él hacía lo que hacían los hospitales y veía cómo se comportaba, todavía hoy día es así en ciertas regiones del país, que tenemos médicos que hacen una excelente labor y sin embargo quienes los rodean en algunos de nuestros pueblos no están a la altura de ellos y eso amarga al médico. Moscoso se amargó. Obviamente, aquí habría que interpretarlo ahora bajo el prisma que nosotros conocemos hoy día. Las razas somos todas iguales. La simple cucaracha que anda por los patios solamente nos diferencia un 3% de su genoma. Somos iguales todos, todos. Los negros de Burundi y los blancos del norte del pueblo más pegado al Ártico, allá en Noruega, somos exactamente iguales. No hay diferencia genéticamente. Lo que nos diferencia es la educación. Porque el hombre moderno, y eso es lo que nosotros sabemos en neurofisiología, en neuropsicofisiología, el hombre no solamente su entorno, como decía Mora en un célebre trabajo en el año 2000, el gran neuropsicólogo español, el hombre no solamente su entorno, el hombre es su genética, el hombre es la educación y, y lo hemos demostrado a través de, bueno, para yo mencionarles en mi época de formación en Europa, tuve la oportunidad de participar directamente en estudios que se hicieron sobre las razas y realmente no hay diferencia. Inmediatamente usted un niño negro lo lleva a una buena escuela, a una buena universidad. Si su cerebro está debidamente equipado y ese cerebro se formó como tenía que formarse en la época, no voy a dar una charla de neurofisiología, pero en la época de la sinaptogénesis y la mielogénesis, ese cerebro va a ser igual que el más blanco de los blancos, como el cerebro de Einstein, que ha sido cortado en 2000 pedazos y no se ha encontrado nada diferente desde el punto de vista genético al cerebro de cualquiera de nuestros mulatos. Entonces, Moscoso obviamente que no sabía eso, no lo sabía. Entonces, él tomó la vía más fácil, la vía, como dice Roque, del hibridismo, el pensar que no avanzábamos por el color de la piel. No, señores, no avanzamos porque no tenemos la educación. Y de hecho, eso es lo que ha demostrado la historia y ya no voy a seguir hablando mucho de este tema. Hoy día sabemos nosotros lo que es la epigenética. Sabemos cómo nosotros podemos cambiar, óigame, no solamente el código genético, nosotros podemos cambiar el transmisor, el mensajero del código genético con la epigenética. Señores, podemos cambiar el ácido deoxirribonucleico, lo podemos transformar y todo eso en base a la educación. Este hombre, que era un genio, sin lugar a dudas, Moscoso era un genio, amargado, veía lo que lo rodeaba, no avanzaba, entonces él tomó el cortocircuito, el camino más corto. Ah, tiene que ver con el color de la piel. Pero el mejor ejemplo
Roque, y aquí viene la contradicción de Sí, las ideas no, de él. no, el El mejor mejor, ejemplo, el usted sabe quién mejor era, ejemplo de lo que yo estoy diciendo, ¿quién era? Él él mismo, mismo, pues, él era mismo, Moscoso, un sí, hombre fuera de época de todo claro, punto de vista. Termino con lo claro. siguiente. Ujú, En mi familia, y quiero hacer una confesión porque tampoco estamos en un coloquio intelectual, cuando yo le preguntaba a mis ancestros, sobre todo a mi padre, lo que le contaba mi abuelo, lo que le contaba mi tatarabuelo a mi abuelo, mis conversaciones hasta la hora de la muerte con Víctor Garrido Puello, tío mío, y con Badín Garrido Puello. Yo le preguntaba del apellido Puello. Les quiero decir, y lo digo sin falso orgullo, todos me decían lo mismo. Los Puellos han sido estudiados genealógicamente hasta la Costa de Marfil. O sea, nosotros descendemos de los negros de Costa de Marfil. Y oí decir, eso me decía a mi abuelo, que él oía decir a mi tatarabuelo que su tatarabuelo era negro como un teléfono. Y lo decía constantemente. Entonces, no hay ninguna duda de que si eso es así, Sinforosa, sí, Roque, pero sí, Sinforosa, también, y tiene, Mariquita también, tienen que haber nacido, y este dato sí te lo doy, la única, bueno, ya termino con esto, los hijos de Gavino Puello, cuando es fusilado por Santana, sí, y de José Joaquín, ujú, quien se los llevan son los hermanos de la Concha. Jacinto y su hermano se los llevan a San Cristóbal. Por eso es que la familia Puello está en San Cristóbal y una parte en el sur hasta San Juan de la Maguana. Entonces, viendo la fecha de nacimiento de Sinforosa, es probable, es una teoría o una sí, hipótesis, perdón, de que Sinforosa fuera una hija de los descendientes de Gavino. Es muy probable. ya, De todos ellos, eran cuatro hermanos. eh, el más negro, bueno, de color más oscuro, era José Joaquín, pero Gavino era, por así decirlo, de tez blanca. ujú, O sea, Gavino, y según me decía mi abuelo, tenía los ojos verdes. Entonces es una mezcla sí, de razas increíbles, pero pienso que por ahí es que debe andar lo de Sinforosa. Y eso sí, tiene que haber sido de los hijos probablemente los descendientes de José Joaquín, pero probablemente de Gavino. de Y por Gabriel. último, lo que tú decías de la madre, sí, de manera formal, y lo pueden subrayar. Sabemos que la mayor parte del coeficiente de inteligencia de nosotros, los seres humanos, viene de la madre. No estoy diciendo que es una teoría, ni mucho menos. Es algo que Ujú, está perfectamente demostrado, que la mayor parte de nuestra inteligencia viene de los genes maternos. Y ya. obviamente es así. Pasamos 9 meses Oh, alimentándonos de ustedes, las mujeres. 9 meses. Pero no solamente nos alimentamos de proteínas y de hidratos de carbono, no. La madre nos está mandando también los elementos de la parte más íntima de la neurona. Es la madre que nos alimenta y nos envía todos los nutrientes para que las neuronas, los 100.000 millones de neuronas que nacen de la piel, ujú, oigan bien, de la piel, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, en 4 semanas, lo primero que se forma es la piel. Inmediatamente se forma la piel sin vagina dentro de ese embrión. ¿Y qué forma? El cerebro, el sistema nervioso. Piel y cerebro venimos exactamente de la misma célula que se de llama lo- ectodermo. Entonces, quiero decir estos datos porque hay mucha tela por donde cortar, Roque, y me sí, parece que sería interesantísimo que un psiquiatra no, amigo nuestro, Gómez o César Mella, los que bueno, escriben mucho, se interesen quizás por ver a Moscoso desde el punto de vista de la conducta que de él la- exhibió durante toda su vida. excelente. Agradecido de su presencia y de esas palabras y esa sabiduría y esas anécdotas. Al contrario, para mí ha sido un placer y la verdad un Bueno, orgullo estar con ustedes. Así es. usted sabe que usted es respetado en este país y fuera también. Gracias. Bueno, Muchas gracias, nada, doctor.
ahí unas palabritas, fue interesante y luego me coloca más problema a mí porque eh, hay que rebuscar, ¿no? Esas conexiones eh, hacia atrás. Pero lo que usted decía, para mí el vivo ejemplo de que esta teoría fracasa es él mismo. Y yo creo que él lo sabía. Entonces, hay un componente que hay un intelectual dominicano que para mí lee muy bien Carta de Evelina, que él dice que hay que leer Carta de Evelina con cierta ironía y con cierto afán de ser irónico, y que tú a veces no sabes cuando este escritor, este emisor de este sujeto de enunciación de la palabra, está siendo serio, cuando es irónico, sarcástico. Entonces hay que ir con mucho hilo y ver cada texto. Hay un pasaje en Cartas a Evelina eh, que él habla, que le dice de su experiencia como médico en Francia y que había un profesor en Francia, porque pasó una temporada allí, y él fue, y le decía, Messier Santo Domingo, como recalcando lo mulato en él. Y entonces Moscoso Puello se dirige, le habla a este médico francés en un tono irónico, sarcástico, bromista muchas veces, y mostrando efectivamente esto de que el color de la piel, bueno, pero lo importante es lo que está aquí en la cabeza. Y en ese sentido, en términos de educación y de formación, él se consideraba a la par con este médico francés, que intentaba, digamos, por el color de la piel, minimizarlo, y él se dio cuenta. Entonces, hay muchas cosas también en Carta a Evelina que sugieren de esta enorme conciencia que él tiene entre un discurso que él adopta y luego lo que él es propiamente, que él intenta ocultar. Pero ya eso es una lectura un poquito subjetiva de mi parte, pero sí noto, entrándome tanto al texto, ese esfuerzo de querer ocultar, seguro, alguien me ha dicho, mira, en su vida cotidiana, seguro que esta persona no era como postula la teoría. Y ustedes han confirmado esto. Y yo le decía, sí, se nota en Navarijo, se nota en Cartas de Belina, de que alguna cosa es adoptar una teoría porque explica en un momento determinado, y otra cosa es la relación con todos, con el ser humano, mirar al ser humano, mirar la genialidad de cada ser humano. Incluso cuando él en Navarijo recuerda los locos de la ciudad en ese momento de Navarijo y de las calles, mira lo humano, la sabiduría humana que hay detrás de cada persona. Incluso cuando habla de los vendedores que iban desde Jaina, San Cristóbal, a vender, siempre mira la humanidad y no se queda solo en el color de la piel. Eso es Ahora, todo. era Roque un carácter tan especial y termino con esta anécdota. Él entra al quirófano, le va a ayudar Capellán y le va a ayudar Mayrení Cabral a una cesárea que va a hacer a una persona que después yo revelaré en su momento el nombre. Y cuando Capellán toma el bisturí para abrir y está ya lavado también Mayrení, él está viendo la cesárea que se va a hacer y explota, fue una explosión, me contaban ellos, tan grande que ellos simplemente se quedaron petrificados y él rápidamente se pone la bata, se pone los guantes y dice, yo voy a hacer la cesárea, Ahí yo es. lo voy a hacer. Echa a sus dos ayudantes para un lado, excelentes cirujanos los dos. Entonces toma el bisturí en la mano y de un tajo
esa es la palabra exacta, de un tajo abre el vientre. El carácter de Moscoso era tan fuerte y en ese momento él estaba, vamos a decir, poseído de una pasión y de una fuerza que él mismo no podía controlar. Ese era el carácter de Moscoso. Entonces aquí viene la anécdota. La incisión fue tan profunda y tan grande que entró al útero y abrió el útero, no solamente la piel, los músculos, la aponeurosis, el peritoneo, no, abrió y llegó al útero y abrió el útero. Obviamente, una vez tú abres el útero, todavía con el bebé ahí dentro, el sangramiento es enorme. Entonces, Capellán y Maireni rápidamente dice, profesor, retírese. Entonces hacen la hemostasia y ellos terminan de hacer la cesárea. Narro este episodio de Moscoso para que ustedes entiendan también el carácter de este hombre. Este hombre tenía, siendo un genio, pero ese hombre llevaba fuego en las entrañas. Era fuego, sí, sí, era fuego lo que tenía. Sí, sí. Sí, era un hombre de un carácter fuerte, como decía el propio Mairení Cabral en las rondas cuando era director del padre Villini, se le podía discutir, pero llegaba un momento en que era imposible hablar con Moscoso, porque además él estaba consciente de su propio conocimiento. Ujú. Tú te explicas, Roque, lo que es, Sí, lo que era la personalidad de sí, este sí, sí. hombre, que hombremente fue un hombre excepcional de todo punto Ujú, de vista. ujú. Sí. Pérez Carmen Rita Sí, tiene una vamos a mano darle la adelante. oportunidad a Carmen Rita. Abre tu micrófono, Carmen Rita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy agradecida por ustedes estar aquí, por la educación recibida por esta parte de la familia, los Moscoso, conocidos por mí, Juan Vicente, que fue el maestro y mentor de Juan Pablo Duarte. Muchas de sus ideas creo que fueron las que generaron en nuestro libertador la independencia, de la independencia. Francisco, del que hemos hablado tanto, Ana Caona, gran educadora, Rafael Papafello sería mi bisabuelo, abuelo de Adolfo, Felipe, que estuvo muy involucrado con la radiofonía, aquí está su hija Mali, no sé si Lorenzo está, y Adolfo, que es muy ya parte de Babeque, y un gran biólogo, una persona maravillosa, mi primo querido. También, bueno, ya de nuestra generación, José Lorenzo y todos los demás. Sí recuerdo que leí Navarijo a los 15 años y algo que me lo devoré, a pesar de que no era una lectora ávida, me fascinó. Lo que sí me chocó y quisiera que Roque nos ampliara sobre cómo retrata también las costumbres y la sociedad de esa época y cómo seguía apareciendo igualmente años después. Es decir, 30 años como que sentías que no había pasado el tiempo, como que nos habíamos quedado un poco ahí. Me gustaría, sí, podía ampliar en ese sentido y si alguien más ha leído la novela. Cartas Evelina no le he leído ni Cañas y Bueyes, ni los de medicina, que me interesaría revisarlos por lo menos un poco, pero me imagino que se trabaja. Sé que Jorge Santiago llevó Cartas Evelina al teatro del Domínico y yo lo invité, me imagino que en la próxima, porque creo que hay que hacer una segunda parte, pues pueda participar. Y nada, en ese sentido quería ver que si se puede mencionar un poquito y qué sienten ustedes que se puede, ¿no? Como por dónde a través de su obra podemos ver luces de una evolución hacia una sociedad más, más auténtica que lo es,
pero más cómo evolucionar, cómo seguir evolucionando como sociedad a partir de su obra. Es decir, ¿qué legado en ese sentido dejó? Uf, muchísimo, para mí muchísimo legado. Es una vida, como yo digo, que merece contarse por todo lo vivido y cómo vivió. No sé, a mí me falta rastrear un poquito sus hechos y las discusiones que hicieron los demás intelectuales de su trabajo. Eh, Aquí se suele repetir mucho a varios críticos y esos críticos son a veces muy ignorantes de la obra completa de Moscoso. Moscoso fue con Francisco Eugenio. Eh, yo creo que mm, toda su obra literaria no se reduce a esta visión de la raza y la nación, ¿eh? Hay ese costumbrismo, de, de mirar la costumbre, incluso Cañas y Bueyes, hay unas dialécticas, unas oposiciones entre lo rural y la ciudad, que es muy interesante analizar el dentro, en Navarijo, el dentro y el afuera de la ciudad. Eso yo lo analizo en mi ensayo, eh, el, el barrio y luego los demás, esa dicotomía. eh, Intentan reflejar la visión de un pensador muy agudo de la cultura, pensador agudo de la cultura. Incluso lo- como él le llama, los negros de los minas, dedica varios capítulos a analizar toda esa manifestación religiosa de los negros de los minas, que para mí es como una especie de mini tratado antropológico de esos rituales. Eh, entonces, él es, sin miedo esbozó y usó su intelectualidad, su enorme capacidad intelectual, para explicarnos y para explicarse él mismo. Y, evidentemente, genio al fin. Genio y locura está muy unido. Entonces, ese carácter tan fuerte, hay momentos, incluso hay gente en la UAS que me ha contado de que otros le han dicho eh, que que escucharon pleitos de él con sus alumnos y que era muy fuerte lo que decía y que no se le podía contradecir, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que la gran enseñanza de él es el cultivo de nuestra capacidad intelectual. Y luego, ese cultivo de nuestra capacidad intelectual debe estar acompañado también por una formación de las emociones. Porque en algún momento uno percibe ese dolor fuerte. Para mí hay una conciencia muy fuerte en él, era de que él tal vez esperaba mayor reconocimiento social por todo lo que él hizo. Primera policlínica, primero rayo X, primera operación de tal sitio, primera cosa, formó, incluso cuando Trujillo lo mete preso, ¿y quién es que va a operar aquí? Sí, el profesor y el que sabe bien, es una cuestión de Estado, yo diría, tener a una persona de esa envergadura y de la influencia que tenía a nivel cultural en la sociedad en este momento, ¿verdad? Habría que pensar, Roque, ahí para Carmen Rita. ¿Tú te imaginas, Carmen Rita? Él se graduó en el 10 Sí, y 3 años más tarde, ya le estaba dando clase. claro, por Eso, decreto, ¿eh? sí, eso te debe explicar a ti Sí, el carácter que tenía el doctor Moscoso. sí, sí, sí. No solamente era Wow. prepararse él,
Él quería enseñar lo Claro. poco o lo mucho que había aprendido en una Ujú. sociedad que, como él describe en sus libros, una sociedad Sí, sumamente atrasada. atrasada, Te muy digo, atrasada. Sí. Moscoso es un hombre histórico y Ujú. ojalá algún día, Uchilor, una gente de esas, se anime y haga una película sobre él, ¿no? No, pero no tiene que ser Uchi, podemos hacerla nosotros. También. Exacto. Porque tiene que ser Uchi. Bueno, Total. Entonces sería como el Leonardo da Vinci dominicano. No tanto así, no. Si no, sería Moscoso Pollo Dominicano. Sí, sí. El Moscoso Pollo Dominicano. ¿Verdad? No el Leonardo da Vinci, no el Moscoso Pollo Así. Dominicano. Sí, porque es que Bueno, uno nota la capacidad, la enorme ok, capacidad, mejor. lo que él conocía. Y, pero él creo que no fue reconocido. Eh, yo doy mucha luz sobre cómo él, ustedes se fijan, yo no he encontrado un texto laudatorio de él a Trujillo, pero se mantiene ambiguo, pero no hay un texto laudatorio. Ahora Así bien, es, así es. en esa ambigüedad, él es crítico y publiqué en la revista Ecos de la UAS, de la Escuela de Historia y Antropología, un texto, un artículo que es eh, Francisco Mocoso Puello y el mito de la patria nueva, que ya yo hablaba al inicio. Y muestro cómo Cañas y Bueyes, Navarijo, sobre todo Navarijo, porque el centro de Navarijo, por eso yo no creo que sea una novela, el centro de Navarijo es la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, pero no es la ciudad de Santo Domingo de Guzmán de 1885. Y porque él la llega hasta la muerte de Lili. Él después de la muerte de Lili no cuenta nada. ¿Eh? Y él está escribiendo en 1940 esa obra. Y lo que él refiere en el pasado es crítica de ese mito que para la década del 1940 era el mito por excelencia de la dictadura Trujillo. Trujillo es el benefactor, el padre de la patria nueva. ¿Y quién había construido ese mito? Bueno, dos abogados. dentro de ellos estaba Joaquín Balaguer, ¿verdad? Que habría que ver la relación entre Balaguer y Moscoso Puello. Yo no sé nada, pero yo creo que ahí hubo una enemistad permanente, más de parte de Balaguer que de Moscoso Puello. Pero bueno, ahí habría que ver qué dicen los que conocieron y si hay Y, algo. y ahí, Roque, hay también un tema que eso está ahí en Francia. No hay ninguna duda que Moscoso, eso sí me lo contaba Mayrení, el doctor Mayrení Cabral. Moscoso vino imbuido de las ideas libertarias y de los derechos humanos de Francia. No hay ninguna duda. Y fíjate si es así, Roque, que el mismo comportamiento, y bueno, quizás no debemos seguir, nos vamos a pasar la noche entera hablando, pero bueno, el mismo comportamiento del doctor Moscoso, yo lo veo de la siguiente manera. Él tuvo una influencia seria, importante de parte de su padre. No hay ninguna duda de que él Ujú. recibió de Sí, ese era su niño, héroe. él Ujú, recibió de su papá ujú. enseñanzas Sí, sí. muy apegadas a lo que eran, lo que son los valores inmutables de una Ujú, sociedad. ujú. Pero por otro lado, el paralelismo con médicos de esa época, con Luis Eduardo Aybar, Roque. La historia de Moscoso es un paralelismo con la de Luis Eduardo Aybar. Llegan de Francia, inmediatamente no comulgaban con las ideas políticas de la época, tenían que tragarse ese caramelito todos los Sí, días. sí. Y el mismo Luis Eduardo Aybar, por eso que te digo, hay un paralelismo. Murió amargado, amargado, totalmente amargado, a pesar de haber sido también un ícono de la medicina dominicana. Ujú. Hay interesante de esa Sí, generación sí, sí, que fueron en la década del 40 al 50 fueron a Francia. sí. Bueno, no sé. Cecil. Sí, tienes un comentario aquí en el chat que dice que Noah Harari en su libro Sapiens dice que el humano, espérate, que hay un letrerito que no puedes leer.
que el humano progresó y se desarrolló porque se unieron. O sea, que los humanos progresaron y se desarrollaron porque se unieron. Esa es la razón de los pueblos que progresan, Sí, ok. pueblos que se unen. O sea, que en este caso entiendo que estaría emitiendo un pensamiento divergente con Moscoso Puello, ¿no? Bueno, ¿no? Y porque una cosa es lo que describe Moscoso que sucede y lo que él pretendía que sucediera. Precisamente él pretendía que sucediese todo lo Que se contrario. unieran. Exacto, que fuéramos una unidad. Bien. Tenemos María mano del Mar. levantada. María del Mar, adelante. Sí, Roque, Ujú. la parte del concepto de nación, ¿hasta qué punto? Fíjate que hay una anécdota famosa del papá de Sánchez que le dice que dice que esto podrá ser país, pero nación jamás. Jamás, sí. El concepto de nación para el siglo XIX y esto que trae Moscoso, ¿no te parece que tiene, o sea, que había toda una corriente, o sea, Ujú, el desorden, el ujú, considerar esta adolescencia permanente del pueblo dominicano? ujú. Podría ser un concepto que venía desde allá, jalado desde allá, desde Sí, esa falta de fe de que, bueno, independencia, anexión, otra anexión, luchas restauradoras, luchas sí, intestinas, caudillismo, hasta sí, qué sí. punto toda esta historia dominicana influyó para que hubiese esa idea, ¿no? De la imposibilidad de una nación. Sí, Y que el pretexto del hibridismo ujú, es una manera de encontrarle alguna explicación científica, entre comillas, ujú. a la situación de la no nación. Sí, y que todavía, para el momento que escribe Moscoso, no, solo García Godoy en el derrumbe había dado esa idea lo que yo llamo el discurso antimulato. ¿Bien? Entonces, el problema con el derrumbe fue que fue un libro que no se llegó a conocer en todo el mundo, pero la idea sí. Bien, el libro fue interceptado en 1916, cuando se pretende ya publicarlo, cuando lo imprimen, ¿no? Y las fuerzas invasoras, los Estados Unidos, norteamericanos, se adueñan del libro y queman todo los ejemplares, pero solo sobreviven unos cuantos, ¿no? ¿Sabes? Siempre sobrevive algo. Pero la idea quedó viva, la idea que está expresada allí. Bien. Y para mí, yo creo que sí, porque ya lo he visto en varios. Luis Heriberto Valdés también era contemporáneo de Moscoso Puello y tiene una conferencia interesantísima. Hay una que yo trabajé que se llama Cibao y Sur. Y esa conferencia fue de las más populares y que influenciaron la cultura letrada o la ciudad letrada de Santo Domingo. Entonces, ahí también hay un intento de explicar por qué no nos constituimos, o por qué ha sido tan difícil constituir una nación aquí. Y el tema biológico está como explicación. No significa, como decía, que se olvida el tema del proceso histórico, o como yo llamaba, la verdad histórica. Pero en estos autores pesa más ese determinismo biológico que ese historicismo. Tenemos Bien. otra manita levantada aquí. De nuevo, Carmen Rita, adelante. Ah, no, eso fue No, solamente fue de un ahorita, sí, sellito. Fue que se quedó. te quedó. Bueno, Roque, No, yo le puse creo que... ¿eh? una emoji. Ya. Bueno, Roque, yo creo que hemos pasado un buen rato Ay, aquí madre, y perdón. estamos extremadamente agradecidos de que tú hayas Sí. compartido esto con nosotros. Y yo entiendo que todos estos familiares de Moscoso Puello que están por aquí Ay, ay, ay. probablemente estén
disfrutando lo que están oyendo del pariente. Ya puedo dormir tranquilo y no decir morir en paz, porque pienso morir después de los 100 años, pero ya puedo dormir tranquilo. ¿Tú puedes, por favor, dejar de compartir para yo compartir Sí, algo? sí. Aquí hay personas, estoy viendo aquí entre los asistentes, personas que no han entrado antes a nuestras actividades del Centro Cultural. Por tanto, me gustaría decirles un poquito, unas cuantas cosas, eh, mientras les comparto las actividades que tenemos para el resto de la semana. Perdón, creo que no compartí nada, ¿verdad? Les voy a comenzar diciendo que esta actividad y casi todas las actividades virtuales que hacemos en el Centro Cultural o Centro Sociocultural Babeque quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Perdón, que ahora he perdido el Zoom. Déjenme ver si me permite compartirle. Ok. Entonces, quedan grabadas, o sea que si hay algún otro familiar de Moscoso Puello o alguna persona interesada que ustedes piensen que pueden aprovechar de esta actividad de hoy, pues la pueden ver grabada en nuestro canal de YouTube. La buscan así mismo con el nombre, un nombre, no tiene que ser el nombre completo, ponen raza y nación o ponen Moscoso Puello y ya va a aparecer. Entonces, vamos a decirles lo que tenemos en este resto de la semana. Los que no lo saben, la secundaria Babeque tiene una galería de arte que es adyacente al colegio. Y en este momento tenemos en exposición una exposición de máscaras. Se llama Rostros Efímeros, Máscaras a través del tiempo. Esta exposición va a estar hasta el 9 de febrero. Puede ser visitada de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si alguien quisiera una visita guiada, con mucho gusto pueden contactarnos a través de nuestro correo que yo lo dejé en el chat o a través de nuestro Instagram y solicitarnos esa visita guiada y se les puede organizar. Es una exposición que nos va a mostrar diferentes tipos de máscaras, como máscaras rituales, máscaras carnavalescas y otros tipos de máscaras, incluyendo el maquillaje, que a veces se puede considerar como una máscara más. Tenemos un espacio de Cineforum que funciona todos los martes. En este caso, le pedimos al coordinador del Cineforum un permiso para usar la fecha del Cineforum hoy, porque era el único día que nuestro profesor Roque podía. Por lo tanto, el Cineforum se movió a mañana, pero normalmente es los martes. La película seleccionada se llama Muddy, está en Netflix, no tiene una restricción importante. Así que la forma en que lo hacemos es que las personas ven la película independientemente y entran al Zoom para discutirla, para comentarla. Esta película es una película que trata sobre una persona con algo de discapacidad y que se convirtió en una pintora famosa en Canadá, una pintora de arte folclórico. Y esta creo que es una actividad que puede interesarles a muchos de ustedes, los que están aquí hoy presentes. Se llama En Belén con los pastores. Déjenme ver si puedo quitar esto. En Belén con los pastores. Y va a tratar sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Va a ser conducido por el profesor Thomas Bayerle. Él es un profesor alemán que actualmente es profesor titular del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Esto es un tema que yo creo que puede ser interesante para tantas personas, primero porque muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, tenemos antecedentes libaneses, palestinos y de toda esta área, y porque esto es un conflicto que realmente está tocando al mundo. Así que esta sí es una actividad que va a ser presencial, es allá en nuestra secundaria Babé, que vamos a utilizar el aula 201 del edificio B. Eso lo conducen cuando ustedes lleguen. Y es importante que sepan que abrimos
las canchas, abrimos el portón para que ustedes puedan estacionar su vehículo dentro del recinto escolar. Entonces, esto es libre de costo, así que por favor difundan esta información si les interesa a ustedes o si conocen a alguien que pueda interesarle. De parte nuestra, no nos queda más que agradecerles a ustedes su presencia, sus comentarios, sus participaciones y ni hablar de nuestro profesor Roque Diomedes Santos Cueto, que ha compartido con nosotros su investigación y también felicitarlo de todo corazón por esa premiación con la que fue honrado. Muy buenas noches, tengan todos. Espero que nos sigan acompañando en otras actividades del Centro Cultural. Feliz noche. Gracias, Ceci. Buenas noches. Buenas Y noches. felicidades para Roque y buena Gracias. participación de Gracias, José mija. Joaquín. Gracias, Robert. Ay, doctor José Joaquín, vamos a ver si lo amarramos Sí. usted para una Parece charla sobre que salió ya José epigenética. Joaquín. Sí, ya salió. Allá salió. Ok. Bueno, nos vemos. muy buenas buenas noches a noches. todos. Un abrazo.